Hola, bienvenidos. Mi nombre es Javier Hernández Hernández, soy su profesor de matemáticas. El tema que veremos el día de hoy es la clasificación de los ángulos y cómo obtener su medida. Clasificación de los ángulos. Recordemos que la medida de los ángulos se utiliza en la circunferencia. Normalmente el orden es 0 grados, 90 grados en la parte superior, 180 grados la mitad de la circunferencia, 270 grados en la parte inferior y la vuelta completa son 360 grados. Ahora sí, el ángulo que su medida es exactamente 0 grados se le conoce como ángulo nulo. Al ángulo que es mayor a 0 grados y menor a 90 grados se le conoce como ángulo agudo. El ángulo que mide exactamente 90 grados se le conoce como ángulo recto. El ángulo que es mayor a 90 grados y menor a 180 grados se le conoce como ángulo obtuso. El ángulo que mide exactamente 180 grados se le conoce como ángulo llano. El ángulo que es mayor a 180 grados y menor a 360 grados se le conoce como ángulo entrante o cóncavo. El ángulo que es exactamente igual a 360 grados se le conoce como ángulo perigonal o ángulo total y es la vuelta completa de la circunferencia. Cuando tenemos dos o más ángulos y al hacer su suma nos da la medida de 90 grados, se le conoce como ángulos complementarios. De la misma forma, si yo tengo dos o más ángulos que al sumarlos me resulta el valor de 180 grados, se le conoce como ángulos suplementarios. Medición de ángulos. Para poder medir ángulos, nosotros utilizamos un transportador, que es una regla que tiene forma de medio círculo o círculo completo. Lo que debo de hacer es colocar el transportador sobre el ángulo que voy a medir. Si mi ángulo abre en esta dirección, yo voy a utilizar la escala que viene coloreada en verde. Si se dan cuenta es 0, 10, 20, 30 y así sucesivamente. Si mi ángulo va en esta dirección, entonces yo voy a utilizar la escala de color azul. Muy bien, ahora veamos un ejemplo práctico. Tenemos este ángulo. Si ustedes se dan cuenta, el ángulo empieza en 0 y abre en esta dirección. Entonces voy a utilizar mi escala, que es la escala inferior. En este caso es 0, 10, 20, hasta que llego al ángulo de 120 grados. Si hubiera un caso diferente, donde mi ángulo empezara en otro punto, entonces utilizo la otra escala. En este caso empiezo con 0 y empiezo a subir hasta que llego a 120, que es 110, perdón, utilizando la escala superior. Si tuviera otro ángulo, en este caso es 0, empiezo a tomar la escala superior y voy midiendo mi ángulo hasta que llego a donde se encuentra, que es de 110 grados. Muy bien, felicidades. Ahora resolvamos algunos ejercicios. Dentro de Classroom aparece el ejercicio ángulos. Seleccionemos el estudiante, ingresemos el password. Al colocar el mouse sobre el ángulo, en automático me aparece el transportador. Aquí podemos ver que al centro del transportador hay una marca. Esa marca la debo poner en el vértice o en la unión de las dos líneas. Al dar un clic, se fija el transportador y voy a medir en esta dirección, de 0 a 140 grados. La medida de este ángulo son 140 grados. Siguiente ejercicio. Vuelvo a colocar mi transportador en la unión
las dos líneas, le doy clic, ya quedó fijo el transportador y ahora mido nuevamente. Son 100 grados. A continuación, vuelvo a colocar el transportador en el vértice y veo que la medida son 90 grados. Perfecto. Continuemos. Coloco nuevamente el transportador en el vértice y ahora utilizo la escala inferior, de 0 a 55 grados. Resolvamos el último ejercicio. Coloco el transportador, utilizo la escala inferior y veo que su medida son 70 grados. Perfecto. Muy buen trabajo. Por último, demos un repaso general de las medidas de los ángulos. El ángulo que es igual a 0 grados se le conoce como ángulo nulo. El ángulo que es mayor a 0 grados y menor a 90 grados se le denomina ángulo agudo. El ángulo que mide exactamente 90 grados es el ángulo recto. El ángulo que es mayor a 90 grados y menor a 180 se le conoce como ángulo obtuso. El ángulo que mide exactamente 180 grados se le denomina ángulo llano. El ángulo que es mayor a 180 grados y menor a 360 se le conoce como entrante o cóncavo. Y por último, el ángulo que es exactamente de 360 grados se le conoce como ángulo perigonal o ángulo total. Espero que esta lección haya sido de tu agrado y te reitero que cualquier duda que tengas, con todo gusto te puedo ayudar. Nos vemos.